Hola, bendiciones para todos. Aquí hoy estoy en mi oficina, pero no la que estás acostumbrado a ver. Estoy en la oficina del ministerio mismo y con la intención de explicarte por qué he decidido hacer esta serie llamada Yeshua es nuestro Pesaj. En pocas palabras, creo en la vida ungida. Creo en lo que se conoce como la vida mesiánica. La vida que puede surgir simplemente por aceptar que el Mesías o el ungido del Eterno ya llegó a este mundo, se metió en nuestra historia, caminó entre nosotros, vivió en el, vibrando en el diseño original. Y desde esa actitud y desde ese ejemplo nos dijo que nosotros podíamos llegar a tener el mismo sistema de vida simplemente porque Él regresaba al Padre. Claro, para regresar al Padre tuvo que cumplir la misión específica por la cual se encarnó, por la cual nació y por la cual justamente decidió morir por todos y cada uno de nosotros. Entonces, me han preguntado por qué estoy dando esta serie. Y me he detenido un poquito para decir que creo mucho en que mi vida y la vida de cualquiera de ustedes, si es que está en Yeshua, más que una imitación del Maestro, es una participación en la obra redentora del Maestro. Una gran diferencia. En este tiempo muchos movimientos espirituales están haciendo que el ser humano despierte. ¿Despierte a qué? A la posibilidad de vibrar en la misma inercia espiritual en la que vibraron y misionaron los discípulos de Yeshua, pero del siglo I. Quien les habla, David Nesher, desde aquí, Mendoza, Argentina, tiene el agrado de decirte que estas series pretenden simplemente demostrar que nosotros no queremos llegar a las raíces hebreas de nuestra fe, sino a las raíces mismas de la fe que practicaban los discípulos del primer siglo. Entiendo, y la gente que está conmigo lo entiende también, que existen movimientos que de alguna manera hacen una propuesta que llevan a que algunos despierten. Pero el peligro está en que por enfocarse en este tipo de nombres, la mayoría de las personas que están saliendo de los dogmatismos babilónicos de cierto tramo occidental, se están metiendo en los dogmatismos babilónicos de otro tramo oriental. Me refiero a que muchos están saliendo del cristianismo, pero están haciendo un salto que en vez de ser cuántico y llevarlos a lo que significa el Monte Santo de Dios, se están ya metiendo en las prácticas propias de la casa de Judá. Yo creo e insisto en la participación de la vida de un creyente. Y aquí es donde yo quiero empezar a hablar, porque no se puede jamás hacer un estudio de los escritos mesiánicos, lo que en la teología cristiana se denomina Nuevo Testamento, sin que se pueda experimentar algo del shock al ver las notables diferencias que había entre la vida de aquellas comunidades primitivas y a la vida que estamos acostumbrados nosotros a ver y a vivir aquí. En este sistema occidental que se llama mundo cristiano, en donde la mayoría de los que dicen ser cristianos están en contraposición a esta vida ideal que el Maestro promulgó, que muchos la creyeron y muchos la vivieron. Así que las incongruencias, las contradicciones que dolorosamente o lamentablemente tenemos que ver como evidencia, están llevando a muchos hoy a pensar qué es esto de la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios es viva, es eficaz, realmente la propuesta que hay allí es posible, y es ahí cuando muchos, debilitándose en esa fe racional que de pequeños se les inoculó a través de los sistemas religiosos,
comienzan a hacerse muchas preguntas, y a eso me refiero con esa fuerza de sacudida o shock. Ahora bien, cuando nosotros venimos y comparamos en los escritos mesiánicos, ¿verdad?, la figura de esa vida ungida que se establecía en la enseñanza de los apóstoles, y, insisto, lo comparamos con la vida cristiana que hoy tenemos a nuestro alrededor, nos estremecemos, porque es como comparar un cuerpo moribundo con la apariencia de algún amigo saludable que alguna vez existió. El cuerpo moribundo de un amigo con la figura y apariencia en los días saludables que lo conocimos, cuando disfrutábamos de ese amigo. Perdón la analogía, pero en verdad no está para nada lejana de esta realidad. Así que voy a aclarar, esta serie que estoy haciendo no tiene como propósito hacer pedazo a ningún cristiano, ni la fe de los cristianos, ni la fe de los judíos, por el contrario. Apunta a cualquier cristiano, judío o personas de otra religión que están buscando que su diario vivir tenga resultado. Por eso siempre voy a insistir en lo que les digo. No crean lo que yo digo hasta que usted decida probarlo, llevándolo a su propia vida. Hoy no pretendo hacer aquí ningún papel del dueño de la verdad, como quizás por ahí otros lo hacen. Mi único propósito es que nosotros seamos sinceros, yo quiero llamar la atención en aceptar el fracaso que ha tenido los dogmas del cristianismo y que todos podamos enfocarnos en una vida de victoria. La famosa vida de victoria que el ungido de Dios o Cristo, Mesías, como usted quiere decirlo, nos ofrece según su propia proclamación, según su propia predicación, según su propia doctrina. ¿Por qué doctrina? No es una palabra mala, tiene que ver con una medida de fe que interpreta desde esa medida lo que por la fe se puede interpretar en la Torá, y desde esa interpretación, esa medida de fe se convierte en una praxis. A eso se le denomina doctrina. Hay que hacer una clara diferenciación de lo que sería un dogma, que tiene que ver con, digámoslo así, las creencias hechas credos y convertidas luego en una repetición tipo cliché o como usted lo quiera llamar, que de generación en generación se va transmitiendo y que se repite sin el sentido propio del significado de eso. Cuando la doctrina se hace dogma, la doctrina se pierde en sus fundamentos y el dogma empieza a corromper la fe, por lo cual me parece desde ahí que tenemos que aceptar que el fracaso del cristianismo no es en sí por la propuesta de Cristo, sino por los dogmas que a lo largo de los siglos algunas estructuras u organizaciones religiosas fueron conformando desde lo que Cristo sí predicó. Por lo tanto, toda esta serie se halla preparada para aquellos que están al borde de la desesperación, aquellos que dicen: con el cristianismo no me ha dado resultado, pero no quiero abandonar la fe, en la certeza de que el Mesías, el Cristo o el ungido, que sería la traducción correcta, ya vino, está entre nosotros con su Espíritu, y desde ese Espíritu Santo, Espíritu por cierto, nos quiere guiar a la verdad para que las obras que Él realizó también nosotros las realicemos. En la transmisión de ayer dije que ya estamos muy cerca de vivir esta transfiguración que aquellos que creemos en Yeshua vamos a ver. Es la era de Yeshua. Esto que se aproxima es la era de Yeshua. Lo que viene después de pandemia es la era de Yeshua. Poderes milagrosos que nunca se vieron los vamos a ver, y quienes vamos a ser protagonistas somos estos, los que justamente estamos reconociendo que los dogmas del cristianismo fueron un fracaso, pero la doctrina de Cristo jamás podrá fracasar, simplemente porque nuestro amado Maestro, que es el ungido de Dios, no solo venció al pecado, sino a la muerte misma. Y esta es una semana muy interesante para recordar. Así que toda esta serie llamada Yeshua es mi Pesaj, es para ese hermano o esa hermana que está cansado de las simulaciones religiosas, de la hipocresía que se ha convertido
en una normalidad para los que dicen ser creyente, el que está cansado, cansada de pesadas cargas y siente que sin tener que dejar su fe en el ungido a su fe la quiere llevar a una promoción. Y esa promoción tiene que ver con aprender a interpretar la instrucción de Dios. Instrucción en hebreo se dice Torah, ¿saben? Interpretar la Torah o instrucción de la luz infinita, para que en vez de ser simplemente una racionalidad dogmática, sea realmente una intencionalidad doctrinal, sabiendo ya la diferencia entre esas cosas. Así que esto es para aquellos que, sintiéndose hijos de Dios, desean dar el maravilloso mensaje que dio nuestro amado ungido en la cruz y 3 días después desde una tumba vacía. Es para aquellos que se encuentran aplastados por un sentido de fracaso, pero que desean realmente lo que yo creo que estas transmisiones van a llevar: palpar el poder de lo alto. Son aquellos que anhelan tener una vida plena, y plena porque pueden practicar el servicio desde el amor perfecto, para que ese servicio sea el motor o la pila eléctrica que otros seres humanos también necesitan. Y sirviendo al prójimo podamos generar una masa crítica, que eso sería la verdadera asamblea del Eterno, que pueda también rectificar, reparar y transformar el mundo físico que hoy nos está demandando que nos manifestemos como hijos de Dios. Sí, esto es para aquellos hijos de Dios que sienten que necesitan una palabra que los ministre, para no estar sintiendo que lo que siempre han creído simplemente los llevó al fracaso. Tranquilo, con calma, por favor. Si sos varón o sos mujer, no estás llamada al fracaso. Esta serie de Yeshua es mi Pesach sirve para que podamos resumir brevemente estos requisitos que el cielo hace para que nosotros digamos que en verdad tenemos la vida del ungido. Eso que en el dogma se llama vida cristiana, allí es una tesis, pero aquí en realidad es una praxis. En mi vida y en los que están conmigo queremos nosotros andar, tal cual dice 1 de Juan 2:6. Debemos andar como Él anduvo. Acuérdate, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, tiene bien claro la meta diaria que tenía un varón o una mujer que habían experimentado la proclamación apostólica, el querigma apostólico, y llevaban cada día desde esas enseñanzas en su corazón un eco, una catequesis. Catequesis significa la palabra que hace eco en el interior. Y así es como lo dice, y te lo leo de nuevo, primera de Juan 2:6. Aquel que dice que permanece en él, pues debe andar como él anduvo. Debemos de amar a nuestros enemigos, eso es muy claro, de acuerdo a lo que el maestro mismo allí en el Sermón de la Montaña dijo. Y repito, de alguna manera, parafraseando la enseñanza en Mateo 5:44, debemos aprender, por sobre todo, a ejercer la capacidad del perdón. Una de las cosas que hace realmente verdadero a aquel que, diciéndose creyente en el Mesías, quiere también decirse y autoproclamarse discípulo del Mesías, es la práctica del perdón incondicional. Entonces, él lo hizo aun cuando estaba en ese momento de vergüenza y angustia, llamado momento de la crucifixión. Él miró a estos que lo injuriaban, él desde allí pudo mirar a aquellos que lo contemplaban y se burlaban de él, sus asesinos, muchos de ellos, y sin embargo sabemos que extendió al Padre la famosa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también nosotros tenemos la evidencia por la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, que las primeras comunidades también tendían a esto. Fíjese lo que dice el apóstol: soportándose unos a otros y ejerciendo el perdón los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que el ungido los perdonó, así también recuerden hacerlo entre ustedes. Con esto yo quiero ir simplemente llevándote a que entiendas por qué este proyecto de esta semana, donde los cristianos la llaman Semana Santa, yo entendiendo que Dios no quiere una Semana Santa, sino
una vida humana, un alma que es santa todas las semanas del año, yo quiero invitarte a poder vivir lo que el Maestro nos enseñó. El Maestro enseñó a que no estemos afanosos por nada. Sin embargo, hemos sido muy presionados en una programación que se nos inoculó desde chiquito, ¿no? A siempre estar afanosos. Y el estar afanoso por las cosas materiales nos ha llevado a esta enfermedad que hoy los especialistas en conductas humanas no saben cómo tratar, que es la ansiedad. Ansiedad que lleva a la gente a dos situaciones. Primero, la práctica de distintos vicios. Ya el número de adicciones sociales es increíble. El hedonismo se ha ido convirtiendo en adicciones, porque el hedonismo viene de esa ansiedad que luego de llevar a las personas a distintos tipos de adicciones, que todo tiene que ver con la idolatría, ¿verdad? Las tiran en ese caos llamado depresión, que se va a manifestar en un abanico de enfermedades psicológicas, que no es el sentir de esta transmisión, de esta enseñanza. Pero sí, volviendo a lo que estaba diciendo, no debemos estar afanosos por nada. Así lo enseñó el Maestro, y así lo practicaban aquellas primeras comunidades. Sino, dice que deben ser notorias nuestra forma de orar como peticiones delante del Señor. Así dice Filipenses 4:6, con oraciones que tengan súplica, acción de gracia, de modo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar los pensamientos y vuestros corazones en Yeshua el ungido. Y allí mismo, esto es Filipenses 4:6, pero si leemos un poquito antes, dice que para lograr este tipo de vida de oración debemos regocijarnos en el Señor siempre. Algo que proponen las fiestas de Dios. Y particularmente esta semana, donde la fiesta de Pesaj, no la fiesta que en el dogma de lo que es el cristianismo se ha aprendido, que es otro tipo de fiesta de la Pascua Florida. Esta Semana Santa responde a esa propuesta de Babilonia. Nimrod, Semiram y Tamuz ya he enseñado esto. Yo estoy hablando del Pesaj. Es una semana donde tenemos que aprender a regocijarnos. Venimos practicando esto desde Adar. Purim nos enseñó a alegrarnos, Adar aumenta la alegría, pero en realidad Purim nos permite llegar a este salto cuántico de una fiesta que tiene que ver con una cita con el Eterno. Entiéndanlo, en nuestras mesas durante 8 días, la propuesta es que el Eterno esté mostrándonos el valor de lo séptuple que lleva a este número 8, que es una relación íntima, ilimitada, a través de un ungido, que ha abierto el camino para que la verdad de la instrucción divina no nos sea simplemente una carga pesada de que sea una teoría y no una praxis. No, tiene que ser eso, una doctrina. Y doctrina es algo que primero se hace inteligentemente emocional en mí para luego hacerse conocimiento racional y desde ahí tener pensamientos, hablas y acciones que se notan en el milagro más grande de todos. Mi carácter transformando las cosas, mi entorno transformado y elevado hacia su fuente, y desde ahí todo esto que estamos viendo. Así que debemos de pensar, también dice Filipenses 4:8, en todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, todo lo que sea amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay algo digno de alabanza, en eso insistir en pensar. Y desde ahí, en esta propuesta que estamos aprendiendo de la Torá, ser dignamente gente convocada a ser santos, simplemente porque Elohim, es decir, el creador, el Boreolán, el creador del universo, es santo. Y nuestra dignidad humana consiste en aceptar esta propuesta, que el apóstol Pedro, allí en su primera carta, capítulo 1:16, vuelve a recordarle lo que está claramente establecido cuando en la Torá a Israel, y lo estamos por estudiar en Levítico capítulo 19, el propio eterno Dios le dice a Moshe, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciéndoles, santos seréis porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Esto es lo que 1 Pedro 1:16 dice, porque justamente las primeras comunidades en sus raíces de fe estaban sumidas a lo que era la emuná o fe
la convicción mental que tenía el maestro Yeshua, que les implantó por el Espíritu Santo a los apóstoles, a la primera comunidad apostólica de Shavuot, a los 3.000 varones que se agregaron aquel día, y desde allí una dinámica del Espíritu de Mashiach transfiriéndose a través de esa querigma apostólica, esa enseñanza apostólica de unos a otros, y esto es la era de Yeshua que se va a despertar. Se está aproximando ya los momentos culminantes en la historia, en medio de esta pandemia, para que esto acontezca. Así que yo creo que, como dice Filipenses 2:15, debemos ser irreprensibles y sencillos. Gente sin mancha, en contraste con todo este sistema que tiene gente cada vez más malvada, que se va degradando. ¿Y por qué tenemos que hacer así? Justamente para resplandecer en medio de esa generación maligna y ver que es posible que alguien vea, que los demás vean, aún esa generación que es posible transportar la luz. Esto está allí y nosotros debemos aprender a aborrecer de esa manera toda práctica de carnalidad de lo diario. Como verán, todo lo que estoy diciendo es lo que en las primeras comunidades vivían. Y esto es lo que está pasando, no va a poder evitarse. Salir de los dogmas del cristianismo no implica meterse en los dogmas del judaísmo. Implica ascender a un nivel de conciencia llamado Monte Santo, según lo que dice Hebreos capítulo 2. Así que creo que ya es suficiente, ¿no? Yo no quiero seguir adelante con el proyecto si ustedes no captaban por qué estoy proponiendo esto de valorar la redención y la expiación. El proceso de redención y expiación lleva a eso que es la salvación, que termina con la propiciación. Es decir, la justicia de Dios, en vez de estar en nuestra contra, se pone totalmente a favor simplemente porque aceptando que el Mesías ya vino y que por sobre todo, desde que se encarnó, voluntariamente se ofreció al despojarse de su gloria divina a ser un ser humano que pudiera, desde su humanidad, mostrarle a cualquier alma humana que sí es posible ser hijo de Dios y manifestarse como que tenemos justamente la genética de aquel que es la luz infinita. Creo que es suficiente, como dije, ¿sí? Yo quiero seguir más adelante con ustedes y al hacerlo, quiero hacerlo animándolos a que ustedes tengan motivación. Si es por ver lo que estamos haciendo mal, lo que hemos vivido mal, entraríamos nosotros a sentir mucho dolor y mucha vergüenza. Y no quiero causar más de lo que ya cada uno de nosotros ha sentido. Y por eso es que estamos escuchando esta transmisión. Ahora, si tenés la medida de esa fe que dice Romanos 12, es porque justamente estás en la vibración de ser lo que el ungido, o Cristo, o Mesías, como lo quiera llamar, quiere que seamos. Así que esta es la medida de una vida mesiánica, una vida ungida. Y yo quiero proponer que aceptemos a Yeshua como Salvador, como aquel que nos ha permitido romper con el racionalismo dogmático, despertar esta búsqueda natural, el hambre del Dios vivo, y meternos con el Salvador a lo que es más allá de lo natural. Hoy el dilema no es un dilema nuevo, no es nuevo. Pablo, el apóstol a los gentiles, como se lo conoce, no deja duda alguna acerca de la convicción que él tenía de lo que era la naturaleza humana y de lo que se podía lograr si el ser humano reconocía que en su naturaleza había un alejamiento de Dios, pero también un anhelo en lo más profundo de su naturaleza de estar apegado a Dios. Ese es el ideal del Mesías, ese es el ideal mesiánico. Dejar el hecho de seguir ideales dogmáticos, utópicos, ideales inalcanzables, porque la religión a la larga presenta un modelo de hombre que nunca nadie va a llegar, y meterse en la aceptación de lo que siempre les pido que acepten en Romanos capítulo 7, cuando el propio Pablo dice que él mismo es testigo
de un hecho. Aquí en Romanos 7 tenemos la confesión del fracaso del alma humana, que primero dice, sola no puedo. Yo como varón o mujer en la soledad de vivir a mi manera no puedo. El grito que vemos acá en todo este relato es un grito de desesperación. Termina con un clamor amarguísimo, cuando él se da cuenta cuál debe ser el ideal, pero solo es inalcanzable. Así ha sido tu vida en el cristianismo, en el judaísmo, en la religión que hayas practicado. ¿Qué es lo que propone aquí el apóstol Pablo? Meternos en los requisitos de la Torá, pero desde cómo el Eterno le permitió a nuestro Maestro vivirlo aquí en la tierra, y desde esa vida y esa organización disciplinada de estructurar el alma de acuerdo a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, poder generar un ambiente de milagros. Voy a leer algo que Pablo dice, porque lo que hago en verdad no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena, porque según el hombre interior, yo me deleito cada vez que estoy frente a la Torá de Dios, pero a la vez veo, por medio de ella, otra ley que existe en mis miembros, una ley que se revela contra la Torá que quiere estar en mi mente, una ley que entonces me lleva cautivo a lo que es la ley del pecado, que se encuentra escondida en mis miembros. Y este es el clamor que tiene: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7 es muy evidente que Pablo está hablando de una lucha que lleva al alma en un momento a sentir que agoniza. No sé si es tu situación. Dice que se esforzó moralmente en tratar de ser mejor. Sin embargo, el esfuerzo llegó a debilitarse y lo único que se sentía era que lo que hacía era todo vano, y confiesa: la ley del pecado me ha vencido. Es mi poderoso gigante viviendo dentro de mí y me arrastra con todo su poder a lo que no quiero hacer. Seguramente estás ahí, en esto te estás sintiendo identificado o identificada. Bien, quizás con esto puedas entender por qué estas transmisiones de esta semana hablan de valorar a Yeshua como nuestro Pesaj. Con esto yo quiero simplemente que hagas bien en enfrentar con honestidad todos los aspectos de este dilema. Quiero llegar a grandes cosas, quiero alcanzar pensamientos de luz, a un habla de luz, acciones de luz. A la larga quiero alcanzar una vida de milagros, pero bueno, veo como Pablo acá no puedo. También él solo dijo pues, que quería, y él era un buen judío, era de la secta más rica en los detalles de poder vivir la fe, los fariseos, pero no lo logró. Él no echa ninguna cortina de humo sobre el asunto, él no se autoagrede, simplemente reconoce su incapacidad sobre esa inalcanzable. O sea, para poder tener el carácter del Mesías, yo tengo que entender la Torá, la instrucción, como el Mesías así la entendía. Perdón, pero voy a correr el cocinado porque ya se ha hecho de noche, discúlpenme. Y hay mucha gente afuera y no sabe quién es de allí, aún no lo ve, pero yo no lo logro ver. Siguiendo con esto y terminándolo, estábamos con Romanos 7, ¿no? Y es completamente franco el alma de Pablo, por eso quizás valga aquí tu franqueza. Cuidado con el hecho de la carne, como él lo llama, esa ley del pecado. El Yetzer Hará, según hemos aprendido desde la raíz hebrea. Acá en Romanos 7, 18 lo expresa así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el querer hacer el bien, porque el querer el bien se encuentra en mí, pero no el lograr hacerlo. No mora el bien. Confiesa que se deleita en la Torá de Dios, pero se da cuenta que en la naturaleza de él existe un chip, una cosa que ahí le ha implantado. Esa tendencia a lo malo que aumenta esa estructura llamada ego. Así que si vamos todos aquí a continuar con este proyecto de ver la redención de Yeshua, necesito que seamos honestos a estas cosas
y que nos sintamos conducidos por el Espíritu de Dios a tomar pasos reales. No que me estés escuchando y digas, ay, gracias por la enseñanza. A mí eso no me interesa. O sea, el mismo Espíritu que condujo aquí al apóstol Pablo a un despertar es lo que anhelo que te conduzca a ti. Anhelo que el Espíritu Santo te conduzca a un despertar, como me ha conducido a mí, y que quieras así. Como él lo escribe acá en Romanos 7, no ser alguien que siempre desobedece la voluntad de Dios porque todo lo hace por su propia cuenta. No, 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 no. Hacer lo que él hizo, dejar que el camino, él iba camino a Damasco y tuvo que caer ante un camino mejor que el camino a Damasco. El camino a Damasco a él, cuando era Saulo de Tarso, Saúl, en hebreo de Tarso, lo único que lograba era hacerlo desde el fanatismo dogmático, hacerse enemigo del cuerpo de aquel que es el camino. Por eso cuando en el camino a Damasco, con orden y autorización para ir a perseguir y acabar con los discípulos del ungido que había allí, aparece el ungido, el camino, y le pregunta por qué me persigues, y él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, de repente se da cuenta que quien se manifiesta es Adonai. Eso es muy importante. Sin embargo, dice, soy Yeshua. En hebreo dice, lo escuché en hebreo decir, soy Yeshua, a quien tú persigues. Y hoy creo que te das cuenta que perseguir al cuerpo del Mesías es algo que está pasando con el cristianismo, por un lado, el judaísmo, y por eso que nosotros no queremos atacar ni a uno ni a otro. Queremos atacar a lo que siempre ha provocado el fanatismo que persigue a los demás y que evita la paz y que no permite la reconstrucción de esa Shelmut, armonía plena para la cual tú, yo, la humanidad fue creada. Estás aquí para eso. Volvamos con este varón, ¿sí? Pablo. Y esto que hablaba, ¿no? de ser un discípulo de Moshe a su manera, lo llevaba a reconocer después, tiempo después de haber nacido de nuevo, de haber desaprendido, de haber aprendido, de tener al espíritu del maestro en él, que no había servido tanta detalles de la ley de los hombres para practicar la Torah. La Torah se practica desde el espíritu que puso a disposición de los hombres esa hermosa, hermosa instrucción, y el Espíritu Santo de Dios se consigue solo a través de reconocer que Yeshua es el profeta anunciado, el Maestro, el Mesías y el Hijo de Dios. Así que, con todo esto, así como Pablo deseaba ser como Yeshua, yo quiero pedirte que te animes hoy aquí a seguir conmigo aprendiendo acerca de la redención y que quieras, en vez de ser un imitador de Yeshua como judío que guardaba el Shabbat, que no sé, que comía kosher, no está mal imitarlo en eso, pero que también anhele un nivel mayor, ser un participante de la redención. Cuando nosotros venimos a esta verdad, nos damos cuenta que la verdadera vida en el ungido es una participación, no una imitación. Acá Pablo en Romanos 7 lo deja bien claro. Él quería ser como Yeshua en lo que aquí sale, la humildad. Quiero leer el 24. Esta es la humildad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo doy gracias, dice el 25, por Yeshua el ungido, que hoy es nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torah de Dios, más con la carne todavía lucho contra la ley del pecado. El unigénito del Padre es lo que él deseaba, que se manifestara en él. O sea, para cerrar, ¿existe alguna salida a todo esto que te está planteando? Sí, por supuesto, claro que la hay. A este dilema que Pablo describe, ¿hay una salida? Él lo dice acá. Y la podemos nosotros hoy encontrar y, por supuesto, vivirla. Así que, si bien hemos estado procediendo quizá por mucho tiempo en bases falsas, arenas, ¿no? Estuvimos construyendo en dogmas, no te metas en las arenas del judaísmo tampoco. El judaísmo merece respeto, pero no la imitación al judaísmo. Y todos estos movimientos que quieren imitar el judaísmo, no es que le falte el respeto, me parece que le está faltando respeto a la dignidad del llamado de Yeshua. No es imitación, es participación. No es una imitación de Cristo, sino una participación de Él. Miren lo que dice Hebreos 3:14.
porque hemos sido hechos participantes del ungido. Lo vas a notar como el lema de esto, Yeshua es mi Pesaj. Hemos sido hechos participantes del ungido. Hebreos 3:14. Ustedes saben que lo que aquí vemos es lo que queremos destacar. Algunos que están ahí seguramente, como yo siendo joven, habrán leído el famoso libro de Thomas Kempin, La imitación de Cristo, una obra monumental. En cuanto a la fe, a la mística de la fe, merece obviamente el respeto porque a muchas almas como la mía la impresionó. Hay cosas buenas, ¿sí? Pero la idea básica que tiene allí son principios que rigen la vida en Cristo, pero como imitación. Y eso es completamente falso, porque de acuerdo a lo que acabo de leer acá en Hebreos 3:14, el proceder sobre la base de una imitación no va a ser otra cosa de lo que acabo de leer en capítulo 7 de Romanos que decía Pablo. Intentar y luego sentirse frustrado porque a la larga no logramos. O sea, no somos lo que el ungido desea que seamos simplemente porque intentamos imitar. Pero cuando venimos al sermón de la montaña, la enseñanza del monte, como usted lo quiera llamar, justamente aquí vemos que el problema es que no hemos escuchado al Señor Yeshua en cómo participar del amor que la Torá implanta cuando nosotros, viviendo la Torá, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y eso ya es empezar a ser santo como Él es santo, Levítico 19:2, pero además agregamos ese amar al prójimo como a mí mismo, tal cual Levítico Vayikra 19:18. Entonces, necesitamos ser partícipes, no imitadores. Partícipes, no imitadores. Y en Pesaj, lo que más fuerte debe darse es todo lo que vimos en la revelación de la noche de Pesaj, después de salir de la cena. Una de las enseñanzas fuertes que él puso es que él es la vid verdadera y que nosotros somos sus pámpanos. El pámpano no imita la vid, el pámpano participa de la vid. Y cuando eso pasa, todo esto que hemos visto en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el famoso sermón de la montaña, como se lo llaman, es lo que nos permite decir, lo vivo porque permanezco en él. Permanezco en él. No imites, participa de él. No lo imites, empieza a anhelar a participar de lo que es él. Cuando vemos Shavuot, ahí en el aposento, cuando vemos Pesaj en el aposento alto, el maestro dice que sabiendo que era su última hora y que regresaba al Padre, o sea, era su última oportunidad, dijo, voy a imprimir en la mente de ellos los principios fundamentales. ¿Y qué va a colocar en cuanto a énfasis? El tema de ustedes unidos a mí, la unión mística, como lo han llamado también, muchos que lograron ser partícipes porque se negaron a seguir siendo imitadores. Y esa unión mística es una unión espiritual de nosotros como creyentes en Él y con Él. Y esto está ahí, dice en Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, nuestros fracasos hoy lo único que han hecho es confirmar esta veracidad, las palabras veraces de nuestro amado Salvador. Permanezcan en mí. No estuviste en Él, no has permanecido, no has participado con Él, no sabes lo que es participar de Él. Y dice después, porque separado de mí nada podéis hacer. Con estos movimientos de raíces hebreas se propone imitar supuestamente al maestro, diciéndote que él guardaba Shabbat, estaba circuncidado. Es verdad. Entonces terminás imitando al maestro Yeshua judío y te perdés la oportunidad de unirte místicamente al Yeshua ungido, resucitado y que hoy es el gran sumo sacerdote de nuestra fe. No hemos sido llamados a imitar al ungido. Imitar a Cristo, imitar al Mesías, no. El principio fundamental lo menciona Pablo aquí en el capítulo 13 del libro Primera de Corintios.
1 Corintios 13, conocido como el capítulo del amor. Allí es donde está el énfasis de realmente saber si soy imitador o partícipe de él. Por lo tanto, no estás llamado a esforzarte más hasta no poder imitar la vida del ungido. La vida mesiánica en el pensamiento original de nuestro Creador es mucho más bendecida, mucho más triunfante, porque es primero aceptar que debo ser partícipe, como Él fue partícipe de nuestra encarnación, partícipe de su crucifixión, de su entierro, de su resurrección, de su ascensión y también de su glorificación. Dice Hebreos 3:14, y de nuevo lo leo, porque somos hechos participantes del ungido. Preciosas son las promesas que Dios da si yo acepto este modelo, ser participante del ungido. Te leo segunda carta de Pedro 1:4, para que por ellas llegas las promesas de Dios, para que por las promesas de Dios lleguen ustedes a ser participantes de la naturaleza divina. Con esto ya está todo dicho. Por las promesas de Dios, a través de estar unido a Yeshua como el Mesías, la vid verdadera, tú, yo, nosotros seremos participantes de la naturaleza divina. Si estás injertado en el tronco de la deidad, que es Yeshua, Él dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Entonces, la riqueza de la gloria de este misterio, que es el ungido en ustedes, les dará esperanza de mayor gloria. Y no estoy inventando esto último. Colosenses 1:27. La riqueza de la gloria de este misterio, que es el ungido en ustedes, les dará mayor esperanza de gloria. Simplemente gracias. ¿Te animás a seguir conmigo en esta secuencia de la redención? Esta secuencia de la expiación, mejor dicho, este programa de Yeshua es nuestro Pesaj. Si te animás, simplemente gracias por estar. Seguimos. Poneme aquí que querés seguir. Y yo sigo entonces enseñándote, porque estoy para servirte. Te amo y te necesito. Shalom y feliz Pesaj. Pesaj Sameach.